Creo que para nadie va a ser ninguna sorpresa si os digo que a día de hoy vivimos en una especie de Matrix. O sea, están pasando cosas que algunos líderes mundiales de hecho predijeron, pero que nosotros muy probablemente, si nos lo hubieran preguntado hace tan solo unos años, ni siquiera nos podíamos imaginar. En los medios occidentales publican todo tipo de predicciones sobre el fin del mundo, los calendarios de los mayas, y sin embargo muchas veces se olvidan de discursos absolutamente históricos y de palabras que hoy, muchísimos años después, se han convertido en toda una realidad. Sin más dilaciones, me gustaría presentaros la que podríamos denominar como la predicción más acertada de todas. La hizo Gaddafi mientras desde Estados Unidos estaban haciendo la labor democrática de invadir Irak. Y tan solo escuchando las palabras de Gaddafi se entiende muchísimo de lo que está pasando a día de hoy. Pero antes de que pasemos con ello, tengo que deciros que tengo para vosotros un pedazo de regalo. Esto me hace especial ilusión, puesto que en este canal yo creo que nunca habíais visto ningún tipo de promoción ni publicidad. Siempre he intentado rehuir de este tipo de contenidos, pero he de confesar que esta publicidad / promoción / colaboración me hace de verdad muchísima ilusión, puesto que creo que encaja a la perfección con los valores que tenemos en el canal y además ayuda a ampliar conocimientos, fronteras y en definitiva conocer muchísimo más sobre la geopolítica. Estoy hablándoos de Nextory. Sí, es publicidad, pero no te vayas porque te aseguro que te interesa un montón. Recuerda que en este canal hasta ahora siempre se han rechazado todas y cada una de las ofertas de publicidad. Así que hablemos de Nextory, que es un servicio de suscripción de libros, audiolibros y revistas, a los que sus usuarios pueden acceder pagando una suscripción mensual. Esto es de lo más cómodo del mundo, puesto que si no tienes tiempo para leer, siempre puedes escuchar un audiolibro, por ejemplo, de camino al trabajo. Yo lo hago en esos paseos cortitos, ya sabéis que mis contenidos suelen tenerme entretenida 24/7, pues cuando tengo un mínimo de tiempo para despejar la cabeza, salgo a caminar y entonces pues aprovecho ese ratito para aprender cosas nuevas y al final tratar de enriquecer este canal. Pero lo mejor de esto es que hemos preparado un pedazo de regalo para vosotros, que son 45 días de prueba absolutamente gratuita. En esos 45 días os da para leer 3 libros que además ya os he dejado recomendados en mi página personal que hemos creado en colaboración con Nextory. Con mi código LIU45 podéis acceder a esa prueba gratuita. Cualquiera de los 3 libros sin duda alguna va a ser una pedazo de lectura. Pero si tuviera que decantarme por uno solo que recomendaros, elegiría el de Yevgeny Zamyatin. Se llama Nosotros. Últimamente recordamos un montón la famosa novela 1984 de George Orwell, pero muy poca gente sabe que de hecho se inspiró en Zamyatin, en esa novela Nosotros, para escribirla. Así que para leer la copia estadounidense os aconsejo el original ruso, que además tiene un peligroso parecido con la realidad. Dicho esto, os dejo con vuestra prueba gratuita. Recordad LIU45 y tenéis 45 días en los que podréis disfrutar de Nextory absolutamente gratis. Vamos con las predicciones de Gaddafi. Os recuerdo que estas palabras fueron pronunciadas por él durante la invasión de Irak. Sabía perfectamente lo que se estaba avecinando y dijo entonces: durante 4 meses habéis estado bombardeando nuestro país y todo el mundo tiene miedo incluso de condenarlo. Si Rusia todavía estuviera en el mundo, la verdadera Rusia, la unida y gran Rusia que defendió a los débiles, no os hubierais atrevido. Pero no está, y triunfáis, aunque en vano. Sin embargo, olvidáis una cosa: la vida puede desarrollarse y pueden pasar muchas cosas en el futuro.
Y efectivamente muchas cosas terminaron pasando y de aquella Rusia que apenas pintaba nada en el escenario internacional debido a la debilidad de su situación tras la caída de la Unión Soviética, hemos pasado a la Rusia que hoy representa un tremendo problema y quebradero de cabeza para Estados Unidos en particular y para la OTAN en general. Han impuesto contra dicho país todo tipo de sanciones y de hecho, bueno, se ve que han funcionado tan bien que ahora mismo están hablando de imponer sanciones nuevas y además, aparte de Rusia, también planean sancionar a China. Lo curioso es que hablan de China como si desde China no les escucharan. Es decir, por un lado reconocen que China es un socio, aliado, bueno, país al que considerar más o menos importante y por otro hablan de China en términos de coerción económica que es que de verdad parece que estamos viviendo en una novela, diría de Orwell, pero de Zamiatin, y es que Estados Unidos primero sanciona a empresas chinas y cuando China responde a las sanciones estadounidenses sancionando empresas de Estados Unidos, al final se quejan, lloriquean y acusan a China pues, de llevar a cabo esa coerción económica. No tiene ni pies ni cabeza, directamente en ningún sentido, pero lo curioso es cómo ha cambiado el mundo desde que Gaddafi pronunció aquellas palabras a día de hoy. Vladimir Putin, de hecho, hace poco lo ha confirmado en su último discurso. Recordad cómo desde Occidente lo apostaron todo a que Rusia terminaría cayendo con las sanciones. Y aquí tenemos el resultado. Permítanme recordarles que en las principales economías de la Unión Europea los expertos muestran un índice negativo para el año en curso. Al principio a nosotros nos ponían un 0,7% de crecimiento. Ahora dicen que creceremos un 1,5% y puede que se acerque al 2%. Esto lo dice todo. Las cifras hablan por sí solas. A pesar de las grandes crisis en la economía mundial y el comercio, los considerables riesgos geopolíticos y el factor de la incertidumbre, el Producto Interior Bruto total de los estados de la Unión Económica Euroasiática cayó en 2022, pero disminuyó un 1,6%. Y algunos expertos predijeron un escenario completamente diferente, algo como un escenario de colapso. Nada de esto está ocurriendo, no ha ocurrido y claramente no ocurrirá. Curioso, ¿verdad? Por un lado tenemos las predicciones de Gaddafi, que yo diría se han cumplido prácticamente al completo, y por otro lado tenemos las predicciones occidentales que han resultado ser pues básicamente un cuento más de la propaganda occidental. Otro hecho curioso en el universo Matrix, donde pues se denuncia que Rusia es el agresor, que es el país que chantajea al mundo con tremendas hambrunas, que provoca la crisis energética, es precisamente, según las palabras de Vladimir Putin, que de hecho no hace más que mostrar una realidad, es el país que sigue suministrando gas a través de Ucrania a una parte de la Unión Europea. Os leo textualmente lo que dijo Vladimir Putin para que nos riamos o nos sorprendamos juntos. 2 tramos de gasoducto pasan por Ucrania. Ucrania ha cerrado uno de ellos. No somos nosotros quienes lo han hecho. Por cierto, suministramos gas a Europa por el segundo tramo y Ucrania, a pesar de que nos llama agresor, está colaborando exitosamente por su tránsito. Rusia cumple íntegramente todos sus compromisos y Ucrania, mientras tanto, añadiría de mi parte, se está llenando los bolsillos. Esta, de hecho, para los que alguna vez me lo hayáis preguntado, es una de las razones por las que Rusia no le declara directamente la guerra a Ucrania. La primera, una de las principales, es para no darle importancia, es una operación militar especial, pero además el hecho de no hablar de guerra
pues permite, por ejemplo, seguir vendiendo gas a Europa a través de Ucrania. Sí, Ucrania efectivamente se lleva una parte, pero la parte principal se la lleva Rusia, es decir, la misma Unión Europea que está sancionando a Rusia por un lado, pues por otro no solo compra gas ruso pues a través de la India pagando 3 veces más, sino que además sigue pagando por el gas ruso que le viene directamente a través de Ucrania, denunciando por un lado que Rusia es un peligroso agresor y que hay que hacer lo posible por asfixiarlo, y por otro lado pues básicamente financiando la terrible invasión de Vladimir Putin. Y para rematar el cuadro del absurdo de la situación, pues recientemente veíamos ese G7, que es donde precisamente han estado hablando de imponer más sanciones, que si contra Rusia, que si contra China, se reunió curiosamente en Hiroshima. Es decir, la elegida no fue cualquier ciudad al azar, sino la ciudad que recibió un ataque nuclear por parte de Estados Unidos. Y ahí estaban los líderes occidentales precisamente hablando de las bondades del régimen estadounidense. En fin, desde la época del COVID lo cierto es que no han dejado de suceder cosas de lo más extrañas, o más bien de aseverarse aquellas cosas extrañas que ya empezaron ocurriendo desde hace decenios. Repito, esto se parece tremendamente a la novela Nosotros de Zamiatin, que podéis leer en Nextory utilizando el código LIU45 de forma absolutamente gratuita, y además yo creo que en esos 45 días de prueba gratis podéis aprovechar también para terminaros los otros 2 libros de Elena Villar y Pedro Baños que os tengo recomendados. Y dicho esto, creo que la mejor forma de resumir todo este tremendo jaleo, a la par que tremendo espectáculo de hipocresía occidental, es citando a China. Son un club de ricos que viven ajenos a la realidad multipolar actual.